tal? Qué gusto saludarle con la frescura de las aguas del río que nos han hecho el favor de poner de fondo para dar contexto a este programa cuando el río suena. Un tiempo que la opinión de Yucatán dedica precisamente para revisar temas que son interesantes con las personas que los dominan, que los conocen bien. Hoy tengo el gusto de presentarles al contador público Enrique Pérez Zapata, aquí a mi lado, y al contador público José Luis Castro Vázquez, presidente y secretario respectivamente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC Delegación Yucatán. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Gracias por invitarnos. Y como diría el doctor Icuba, inmediatamente a mi izquierda, Xavier Rosado, que es parte del equipo de analistas de la opinión, y cuando escuchó que el tema tenía que ver con impuestos y cosas fiscales, Seguida se apuntó. Seguida se apuntó. Yo al revés, yo oigo el tema y arranco a correr. Resulta que tienen ustedes en puerta el cuarto Congreso Anual. Un tema, la evolución en la relación tributaria en torno a actual y perspectiva. Vamos a empezar por ubicarnos. La asociación, ¿quiénes la conforman? No me refiero a que si Juan Pérez, sino qué tipo de especialistas están ahí. Sí, bueno, comentarte que la asociación, la ANEFAC, persigue el análisis y la revisión permanente en materia fiscal. La conformamos contadores, abogados, algunos economistas, ejecutivos de empresas, todos ellos practicantes y estudiosos de la materia fiscal, de materia tributaria. Nos reunimos una vez al mes, es nuestra dinámica, en la cual vamos proponiendo desde principios de año diferentes temas relacionados con la materia fiscal para discutirlos, analizarlos desde los diferentes ángulos posibles. José Luis, ¿cuánta gente integra la membresía actualmente? Hoy, a nivel local somos 14 oficialmente socios de ANEFAC. Esto va creciendo conforme a las invitaciones que vamos haciendo a otros profesionistas afines a lo que hacemos, ¿no? Ese es el trabajo que vamos haciendo incluso cada año de ir incrementando la membresía en aras de pues tener un grupo más amplio, ¿no? de profesionistas. Veo una lista de temas para que yo sepa en dónde vamos a escribir aquí a don Xavier Rosado, o dónde se quiere escribir, porque le tengo que decir yo dónde va a estar. ¿Será el centro de la discusión? ¿Hay alguno que sobresale? ¿Algún punto que requiera atención? Sí, bueno, comentar que este es nuestro cuarto congreso anual. Ya venimos desde algunos años organizando este tipo de eventos, en el cual se invitan a expositores de nivel nacional, incluso en este año de nivel internacional, para discutir los temas de actualidad, temas novedosos. En la materia fiscal es una materia en constante cambio, a pesar de que a principios del sexenio se firmó un pacto, lo recordarán, un pacto de no modificación o incremento de impuestos o tasas, pero la materia fiscal permanentemente es de cambio. Y en esta ocasión les traemos una propuesta de diferentes temas para analizar los cambios en el exterior, principalmente en nuestro país vecino, que es Estados Unidos, que está ante una eventual modificación en su estructura fiscal, y también el tema del Telecán, que estamos también, como ustedes saben, se están negociando ya en una mesa estos cambios y trae implicaciones fiscales. Entonces, los temas torales serán principalmente el análisis de el Telecán, qué va a pasar si se modifica la reforma fiscal en Estados Unidos, y por supuesto una revisión actual de qué es lo que hoy los tribunales están resolviendo aquí en México sobre diferentes temas. ¿Cómo ves, ingeniero? ¿En qué Muy, participamos? Antes que nada quisiera felicitar al licenciado del Río, porque no es su cumpleaños, pero él es un gran locutor y un conductor. Muchas gracias. Muchas felicidades, licenciado. Hoy es día del locutor, efectivamente. Y agradecerle al contador, a los contadores Enrique Pérez Zapata y al contador José Luis Castro Vázquez, presidente y secretario de la Asociación de Especialistas Fiscales, que nos hagan el honor de estar aquí con nosotros, porque
si bien el tema no es muy fácil, no es muy sencillo hablar del fisco, cuando me invitaron a esta reunión, lo primero que pensé es, creo que iba yo a renunciar al cargo, porque es difícil, pero muy importante. Y veo que hay unos temas realmente interesantes que ustedes van a abordar. Veo aquí pero creo que omitieron abordar lo del fiscal carnal, ¿no? También tiene que ver con el fisco. Es otro tipo de fiscalización, pero... Perdón por el chascarrillo. Está de todas maneras relacionado. Sí. No, temas, bueno, es indudable que nuestro país es un país sísmico, en especial, por ejemplo, la península es una zona de impacto de huracanes y hemos visto en algunas ocasiones, cuando suceden estas desgracias, el fisco hace una exención de impuestos temporal, ¿no? Que me parece, creo que es, y ahí intervienen ustedes, porque también pues, no podemos dejar al fisco sin ingresos, pero ante una desgracia, bueno, pues es un tema importante, ¿no? Yo espero que también lo discutan en su reunión. El de las zonas económicas, contadores, pregunta, ¿no? Estamos nosotros, el sur del país, sur-sureste, estamos ciertamente rezagados con respecto al norte, ¿no? Se dice que el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado del altiplano hacia el norte y no nos ha llegado a nosotros, y ahora crean unas zonas económicas. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Independientemente de que lo discutan a fondo en su reunión, ¿verdad? En su consejo. Sí, bueno, principalmente comentar que, como bien lo explica usted, este proyecto de las zonas económicas especiales surgió precisamente para nivelar un poquito esa diferencia y ese que es un abismo que hoy se tiene entre la zona centro y norte del país y la zona sur-sureste, hablando en materia económica y según los indicadores también de pobreza. En el sur es donde está la mayor pobreza del país. Entonces surge este proyecto desde hace un par de años y ahora ya se está, digamos, cristalizando. Y la idea de incorporar este tema en el Congreso es que este proyecto trae beneficios fiscales, por un lado, ¿no? Beneficios fiscales consistentes en exención de impuestos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, porque la idea del proyecto en esta parte fiscal es que se pongan de acuerdo los tres niveles de gobierno para incentivar el desarrollo y la inversión de una economía a través del no pago de impuestos. Y el Puerto de Progreso, hay que mencionarlo, eso es público, es la primera zona económica designada como un puerto que será proyectado como un clúster de investigación y tecnología. Excelente, magnífico, muchas gracias. Creo que quisiera ser un poquito más atrevido. A nadie le gusta pagar impuestos, pero es indispensable captar recursos por la vía fiscal. Pero ustedes como especialistas y siendo atrevido, digo, yendo un poco más allá de la captación de impuestos, la fiscalización de los mismos y la aplicación de los mismos, porque ahí es donde nos duele a los mexicanos, ¿no? Pagamos nuestros impuestos, pero vemos que se van a los socavones y se van a los miles de millones que se pierden. A los partidos políticos. A los partidos políticos. Sí, 50,000 millones de pesos para las elecciones, cuando nuestros hermanos de Chiapas viven en la miseria, ¿no? Entonces creo que ustedes como fiscalistas ahí tienen mucho que opinar y mucho que hacer, ¿verdad? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Bueno, es indudable que el destino de los impuestos es algo que nos preocupa a nosotros los empresarios y profesionistas en la materia. Es indudable que como empresarios y profesionistas estamos siempre en los foros y uno de los temas precisamente que le hacemos llegar a las autoridades cuando tenemos los foros adecuados para eso es trabajar en sistemas que vayan enfocados a la parte del seguimiento y sobre todo del buen uso de nuestros recursos como empresarios y como profesionistas. Entonces, creo que el empresariado es el que ha estado ya desde hace mucho tiempo alzando la voz y hoy más que nunca estamos enfocados a eso, que el gobierno en todos sus niveles escuchen lo que hoy como empresarios y como profesionistas tenemos que decir en materia del destino precisamente de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, realmente nuestro deber como ciudadanos es contribuir para el gasto público, pero
el deber del gobierno es el buen uso de esos recursos. Entonces creo que ahí es donde hoy más que nunca estamos trabajando en los foros. Revisaba un análisis que me hicieron llegar a propósito de esta plática. Ahora les digo exactamente. Dice, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la tributación promedio por persona aumentó 101.47%, al pasar de un promedio anual per cápita de 11.244.14 a 22.654.04 pesos. Esto según datos del INEGI y también del SAT. Dice el análisis, a pesar del incremento en las recaudaciones, los analistas consultados señalaron que hacen falta medidas para que la política fiscal funcione de manera adecuada, que el gobierno federal combata la desigualdad porque los más ricos son los que menos pagan, que se aumente la base de contribuyentes, esto lo oigo desde que era yo niño, para evitar recargar el pago de impuestos en quienes ya pagan y que los recursos se utilicen de manera estratégica. Bueno, aquí por supuesto los puntos de vista pueden ser distintos porque se espera que se invierta, que la política de gastos combata las desigualdades, que se dé información más transparente, de la manera como se recauda y cómo se gastan los impuestos. También por aquí hay una petición, esto lo dice el maestro Roberto Colín Mosqueda, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, quien apunta que la falta de cultura en el pago de los impuestos deriva de que los ciudadanos no lo vemos reflejado en algo palpable, es decir, mayor seguridad, mejor educación, mejores servicios. Y pues reclaman también esos analistas que el grueso de la recaudación está en los asalariados, está en las empresas, y a cambio hay mucha informalidad que el fisco no ha podido meter en orden. Es correcto. No tenemos el dato macro para poder confirmar ese aumento, incremento que ahí se estipula, pero sí les podemos dar el dato de que de la población económicamente activa, en el caso de México y Yucatán no varía mucho este dato, más del 55% de la población económicamente activa no tiene un registro federal de causantes. Entonces, 55%. A todas luces injusto. Entonces, ¿qué te dice este indicador? Que de la gente que está generando economía, que está trabajando, que tiene empresa, más de la mitad no paga impuestos. Y es el caso de impuestos, vamos a hablar de impuestos sobre la renta, del IVA, pero también es el caso de las cuotas de seguridad social y también es el caso de los demás impuestos estatales, los federales, los municipales, ¿no? Nos decía una empresaria hace recientemente, oye, yo vendo artículos de bisutería y yo pago mis impuestos, yo les pago a mis contadores, pago mis cuotas de seguro social y vendo, y hace un año unos chinos se vinieron a sentar aquí enfrente, venden el mismo artículo a mitad de precio. ¿Y cómo le hace? ¿Y cómo le hace? Entonces, investigando un poquito más allá, resulta que pues el señor de enfrente no tiene permiso de uso de suelo, no tiene un RFC, sus trabajadores no están registrados ante el Seguro Social, entonces, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Y hay la percepción generalizada, percepción de la gente, ¿no? Que el que paga impuestos le aprietan mucho, le exigen mucho, cada año se cambia la miscelánea fiscal y es una maraña complejísima. O sea, al que paga impuestos le aprietan. Y los que están felices son los que no pagan impuestos, entonces creo que eso es totalmente injusto. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes como verdaderos expertos en el tema. Sí, de hecho, incluso en cada año nosotros lo vemos en la propuesta de ley de ingresos del gobierno federal. En materia de ISR, más del 50% de los que pagamos ISR son asalariados, pero no hay modo de escaparse, pero realmente somos evidentemente los que estamos cautivos
los que tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Todo lo demás, que es la gente que no está ni dada de alta, ni tiene un RFC, pues básicamente no paga nada. Entonces hay ahí un tema obviamente de injusticia en materia de que quienes sí estamos pagando, ¿verdad? Y quienes sí hace uso de todos los recursos, pero tampoco tributa. Miren, por ejemplo, en las tardes, por muchas colonias, por la casa, se oye alguien que pasa con ¿cómo llamarle? Pues una bocina. Una chicharra. Ándale, que es el panadero. Yo no me refiero al buen hombre que pedalea su triciclo por muchos kilómetros para poder vender un pan, del cual seguramente recibirá una comisión. A ese buen amigo, la nación le debe. Escasamente gana para subsistir. Probablemente nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Pero el dueño de la panadería, ¿cómo sabemos cuántas piezas de pan vendió? ¿Ese muchacho tendrá seguro social? No lo creo. Entonces, a cambio, si tú tienes un negocio donde vendes bisutería, para seguir con el tema, tienes una caja registradora, tienes una contabilidad, donde se puede revisar y tú deberás demostrar que pues yo vendí tantos artículos a tantos, es decir, gané. Las cuentas están claras, no hay modo de evadir. Y si lo hay, pues sabrá cada quien a su cuenta y riesgo lo que hace. Quisiera comentar algo respecto a lo que ahorita platicas y el dato que leías hace unos minutos respecto a que ha habido un incremento en la recaudación. Decíamos que no tenemos el dato duro para confirmarlo, pero es cierto, nosotros que estamos, digámoslo, en la microeconomía y estamos analizando en la ANEFAC permanentemente las leyes, decía al inicio que con el pacto económico, recordemos que no se aumentaron, desde el inicio del sexenio no se aumentaron los impuestos y las tasas, pero que sí ha habido un incremento en las facultades de la autoridad. O sea, las leyes sí se han modificado para fortalecer a la autoridad, para que ésta tenga, digámoslo en palabras muy simples, mayores herramientas para fiscalizar a los que, como decía José Luis, a los que están cautivos, ¿no? Ese es el gran tema, esa es la respuesta a la pregunta de, oye, ¿y hay más recaudación, hay más ingresos tributarios respecto al año anterior, respecto a hace 2, respecto a 3? Sí lo hay a través de esas medidas. Y una obviamente de las herramientas y mecanismos que hoy la autoridad está utilizando para incrementar su recaudación es para el público la contabilidad electrónica. Llegó la contabilidad electrónica y todo lo que viene de la contabilidad electrónica y los cambios que se están haciendo constantemente en los medios electrónicos, en las facturas, en los recibos de nómina. Todo esto, además de que contribuye a una eficiencia administrativa para la autoridad, le está generando esos dividendos que básicamente consisten en poder recaudar más en menor tiempo y con menos infraestructura y con menos personal. Y esa evolución tecnológica, esa nueva forma de facturación electrónica y demás, aumenta, ¿no? Por lo que nos entiendo, aumenta la captación, pero también aumenta la molestia de la gente. Fuimos hace unos días a comprar aquí un micrófono, algo así, y nos decía la dueña del negocio que le piden infinidad de datos con la cuestión electrónica, que ya la traen loca. Decía, no, ya no es posible, ya no puede ser. O sea que como que se olvida un poco esa situación, y creo que ustedes allá pueden, como asociación civil, tienen una incidencia directa. Hoy la sociedad civil es la que empuja al gobierno y obliga al gobierno, porque el gobierno parece estar en contra de la gente, no a favor. Entonces la gente tiene que defenderse a través de ustedes precisamente. Por eso yo los felicito por esta asociación y me gustaría escuchar qué opinan al respecto, si estoy mal, para aprovechar que los amigos de la red nos están viendo en vivo. Yo pido, cuando conduzco eventos, por ejemplo, factura el recibo de honorarios de manera electrónica, de manera digital, pero ahora viene el 3.3 y no termino de entender qué es lo que voy a tener que hacer. Sí, bueno, contrario a lo que al inicio cuando se
informó con bombo y platillo esta reforma, ¿se acuerdan? La reforma sendaria, contrario a lo que en su momento el presidente comentó, que una de las buenas noticias que en ese entonces, en ese foro él anunció, es que ya no iba a necesitar contador, lo dijo literal, ¿no? Contrario a eso, pues está sucediendo que cada vez más los requisitos y las obligaciones y el tiempo que se necesita para cumplir se ha incrementado. Contrario a lo que inicialmente se decía, mira, pues tú básicamente puedes entrar, tú que vendes tortas o que vendes empanadas o que vendes gorditas, pues vas a poder entrar a la página del SAT, acceder para capturar tus datos y expedir un comprobante fiscal digital. Eso se complicó tremendamente. Y para rematar con broche de oro viene el 3.3. ¿Qué es eso? El 3.3 es una versión avanzada del comprobante fiscal digital que hoy está. Es un comprobante fiscal digital reforzado, es decir, en la que el contribuyente, por lo que estamos ahorita analizando en la asociación, va a requerir una mayor inversión de tiempo para poder expedirlo. Hay, por mencionar un dato, 54,000 productos en un catálogo que el SAT está publicando, ya publicó, a través del cual tú, para expedir tu comprobante fiscal, tendrás que elegir entre esos 54,000 productos para elegir tu producto, el producto que estás vendiendo o el servicio. Nada más si me equivoco, por mencionar, bueno, pues te harás acreedor a sanciones Lolita respectivas. lo espera, Lolita, terrible Lolita. porque entre tantas opciones puedo errar y Claro. pensar que esto simplemente son clips, pero pues resulta que no, que son apesgadores metálicos. Se me ocurre pensar que si mientras más se le complique al contribuyente, puede surgir el populismo. Ayer veía en las noticias que Donald Trump está conquistando a los demócratas para que se eliminen impuestos, para que haya más actividad económica en Estados Unidos, que puede ser una medida populista. Y aquí el populismo pues también lo tenemos muy cerca. Entonces, y la gente cuando alguien llega y dice, no, vamos a quitar todas esas marchas atrás al gasolinazo, a todos nos agrada, ¿no? Pero no, quizás no sea la medida más adecuada. Entonces, valdría la pena que las autoridades les escucharan a ustedes, escucharan a la gente, simplificar un poco, porque sí abruman al contribuyente, yo creo, con ese 3.3. 3.3. Pues seguiré acudiendo a los contadores. Así es. En síntesis, tenemos entonces que la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC Delegación Yucatán tendrá su 4º congreso anual. El tema: evolución de la relación tributaria, entorno actual y perspectiva. Se dan aquí algunos de los puntos a tratar, propuestas a las reformas al régimen fiscal internacional de los Estados Unidos, el futuro del Tratado de Libre Comercio, el nuevo juicio de fondo sobre forma, proyecto de las zonas económicas especiales, impacto económico en Yucatán. Los expositores, pues ya lo has comentado, Enrique, serán personas capacitadas del ámbito nacional e internacional. Así es. El evento se realizará en el Hotel Villa Mercedes ¿es un solo día, 11 de octubre? Es un solo día. La jornada empieza a las 8:30 con el registro para inaugurar a las 9 de la mañana. Viene toda la temática que acabas de mencionar. Hacemos un break a las 2 de la tarde para irnos a comer y regresamos a las 4 para continuar con los temas y clausurar a las 7 de la noche. Correcto. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar contadores, abogados, empresarios y demás ejecutivos y gente interesada en la materia fiscal. Correcto. ¿Y las inscripciones? Están los ¿Dónde? teléfonos ahí, el 920-1598, 920-5185 y 920-4318. Y también tenemos una página en Facebook que es @ANEFAC Delegación Yucatán, donde también pueden anotarse. Bueno, estaremos pendientes. Les de lo que ahí ocurra. les deseamos mucho éxito y Gracias, ojalá y después muchas gracias. pudieran también Nos venir veamos después. para que nos platiquen cómo les Muchísimas fue. gracias. Esperemos que les vaya muy bien. Es Encantado. verdad, Muchas gracias. porque finalmente los expertos son ustedes, contribuyentes somos todos. Así es. Bueno, muchos, debiéramos de ser todos. Así es. Pues bien, esto es un tema más que hemos expuesto en Cuando el Río Suena a través de este canal digital Opinión de Yucatán. Hasta la próxima. Buen día. Buen día.